Estimados estudiantes del primer año de secundaria del Colegio Bertolt Brecht, de la sede San Juan del Lurigancho, Colonial y Caraballo. Bienvenidos. Quien nos saluda en esta oportunidad es el profesor Luis Levan. Les envío un saludo afectuoso, esperando que se encuentren bien de salud y siempre en compañía de toda la familia. Iniciamos la tercera semana de este primer bimestre. Esta semana desarrollaremos la siguiente competencia matemática. Resuelve problemas de cantidad. Asimismo, lograremos las siguientes metas de aprendizaje. Usa estrategias y procedimientos para multiplicar y dividir números enteros en la resolución de problemas relacionados a contextos como temperatura, distancias y sistema monetario. Plantea afirmaciones sobre la ampliación de los números enteros al nuevo conjunto de números racionales y su clasificación a través de distintas situaciones en la realidad. Expresa un número racional mediante su representación fraccionaria, decimal y porcentual, aplicada en distintos contextos. También desarrollaremos la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Y lograremos la siguiente meta de aprendizaje. Resuelve problemas mediante ecuaciones aplicado a diversos contextos y conjuntos numéricos. Iniciaremos con el texto que lleva por título Poder nutritivo de un jugo de frutas. En distintos establecimientos donde ofrecen jugos es común encontrar dentro de la carta una bebida refrescante nutritiva llamada surtido. Para prepararla se necesita 2,5 plátanos dulces en rodajas, una papaya madura en trozos, 3 rodajas de piña en cubos, 1/5 de kilogramo de beterraga, 5 o 6 fresas medianas, miel al gusto. Para su elaboración debemos hacer lo siguiente: verter los ingredientes en el vaso de la licuadora y licuarlos hasta que estén bien triturados. Probar con una cuchara si está a punto el dulce o agregarle más miel según el gusto de la persona. Se le puede agregar un par de cubos de hielo para que sea más refrescante. Lo mejor es beberlo en menos de 4 horas, pues el sabor cambiaría. Preguntas. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué tipos de números identificas en la lista de ingredientes? Organiza los números que observas según el conjunto numérico al que pertenezcan. Resolución. Primero, identificaremos los datos del problema. El problema trata sobre los ingredientes para la preparación de un jugo de frutas. La cantidad necesaria está representada en forma de fracción, en algunos casos. Para responder las preguntas propuestas debemos tener en cuenta el marco teórico sobre el conjunto de los números racionales. Operacionalización. Ya hemos estudiado el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, pero existen números que no pertenecen a estos conjuntos. Sean los números enteros, por ejemplo, 13 y 7. Luego, si yo hago la adición, 13 más 7 es 20. 20 pertenece a los números enteros. Si realizo la sustracción, 13 menos 7, 6. 6 pertenece a los enteros. Si efectúo la multiplicación, 13 por 7 igual a 91. 91 pertenece a los números enteros. Sin embargo, la división es una operación que está parcialmente definida, pues el cociente no siempre es entero. Ejemplo, 20 entre 5 me da 4, y 4 pertenece a los enteros. Pero si yo divido 13 entre 7, el resultado no es entero, no pertenece a los números enteros. Como vemos, la operación de la división no está siempre bien definida. Por esta razón, vemos la necesidad de ampliar el conjunto de los números enteros, representado por la letra Z, a un nuevo conjunto, el conjunto de los números racionales, que se representa con la letra Q. Conjunto de los números racionales. Un número racional es todo número que puede representarse como el cociente de dos enteros, con denominador distinto de 0.
Por ejemplo, las fracciones y todas sus equivalencias, como también los números decimales, exactos o periódicos. Ten en cuenta que los números decimales no periódicos no son números racionales. El conjunto de los números racionales se simboliza de la siguiente forma. El conjunto cubo está formado por los números de la forma A sobre B, tal que A y B pertenecen a los números enteros, pero el denominador B siempre es diferente de cero. Aquí está el conjunto de los números naturales, 0, 1, 2, 3, en la 4 y así sucesivamente. Fuera, el conjunto más grande que hemos visto es el conjunto de los números enteros. Y en la parte fuera de los números naturales están los números enteros negativos. Menos 4, menos 1, menos 32, menos 9 y así sucesivamente. Pero vamos a ampliar este conjunto a un conjunto más grande, que es el conjunto Q, el conjunto de los números racionales. Aquí está 2/3, 1/2, menos 3/4, menos 3/5, menos 1/4. El conjunto de los números naturales, como observamos, está incluido en el conjunto de los números enteros, y los números enteros están incluidos en los números racionales. M está incluido en Z y Z está incluido en Q. Clasificación de los números racionales. Primero hablaremos de los números no fraccionarios. Todo número racional que es entero. Por ejemplo, aquí tenemos 70 entre 7, menos 30 entre 5, 18 entre menos 2 y menos 42 entre menos 6. Como vemos, los resultados son números enteros. 70 entre 7 sería 10, menos 30 entre 5, menos 6, más 18 entre menos 2, menos 9, menos 42 entre menos 6, más 7. Número fraccionario. Es todo número racional, pero que no es entero. Así es, si yo efectúo la división aquí, 7 entre 11, menos 3 entre 5, 2 entre menos 7, o menos 4 entre menos 17, el resultado no es un número entero. Por eso se denominan números fraccionarios. Fracción. Una fracción es todo número fraccionario que presenta sus dos términos positivos. Porque aquí podría ser un número negativo en el número fraccionario, pero aquí sí todos son números positivos, los términos de la fracción. Es todo número fraccionario que presenta sus dos términos positivos. También hemos visto que una fracción de 1/6 representa una parte de las 6 partes iguales que se ha dividido este objeto o esta unidad. El 1 representa, tiene el nombre de numerador en una fracción, y el 6 es el denominador de la fracción. Aquí, para poder representarlo gráficamente, divido una unidad en 6 partes iguales y cada parte va a ser un 1/6. Si dividimos la unidad en 6 partes, cada una de ellas representa 1/6. Representación en la recta numérica. Londra y Benjamín han avanzado 4/7 del camino que van a recorrer. ¿Cómo representamos en la recta numérica la distancia que han recorrido? Primero, dividimos la recta en 7 segmentos iguales, tal como indica el denominador, 7. Ubicamos la fracción en el segmento 4, tal como lo indica el numerador. Así es, de aquí, esta es una unidad, lo he dividido en 7 partes, 7 partes. Entonces, vamos a observar dónde está la posición 4/7. 1/7, 2/7, 3/7, 4/7. Aquí estaría el número racional 4/7. Importante, a cada punto de la recta le corresponde un único número racional y recíprocamente a cada número racional le corresponde un único punto en la recta. Todos los números racionales pueden representarse en la recta numérica para representar fracciones. Si el número es positivo, se avanza hacia la derecha del cero, y si es negativo, se avanza hacia la izquierda del cero. Representa 1/2 y 2/3 en la recta numérica. Primero hallamos el mínimo común múltiplo de los denominadores 2 y 3. El mínimo es 6. Hallamos las fracciones equivalentes a 1/2 y a 2/3. A 1/2 es 13/6.
a 2/3 es 4/6. Dibujamos en la recta la unidad dividida en 6 segmentos, en 6 partes iguales, y representamos a las fracciones. Y un medio es 3/6. 1/6, 2/6, 3/6. Aquí está un medio. Y 2/3 representa 4/6. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 o 2/3. Luego, para representar números decimales en la recta numérica, establecemos límites cada vez más próximos entre sí. Primero con los enteros, luego con los décimos, luego los centésimos y así sucesivamente. Por ejemplo, representa 3,14 en la recta numérica. Reconocemos que 3,14 está entre 3 y 4. Dividimos la unidad comprendida entre 3 y 4 en 10 partes iguales para identificar los décimos. Entonces, si justamente hacemos esta operación, ubicamos que 3,1 es igual a 3,10. No hay que olvidarlo. Así es, aquí está el 3 y aquí está el 4 y lo hemos dividido en 10 partes. Cada parte es un décimo. Quiere decir que acá tenemos 3, un décimo. Eso es la ubicación o la representación de este número decimal en la recta numérica. Observamos que 3,14 está entre 3,10 y 3,20. Ampliamos el segmento 3,10 a 3,20 y lo dividimos en 10 partes iguales para ubicar 3,14. Aquí está la recta numérica, aquí está 3,10, acá está 3,20. Lo he dividido en ¿cuántas partes? Lo he dividido en 10 partes. Entonces, voy a ubicar el punto 3,14, 3,11, 3,12, 3,13, 3,14. Terminamos en este punto que representa al punto 3,14. En el caso de los decimales inexactos, es decir, periódico puro o mixto, transformamos el número decimal a fracción para ubicarlo con mayor precisión en la recta numérica. Para ello recurrimos a la fracción generatriz. No vayas a olvidar. Operacionalización. Vamos a responder las preguntas. Pregunta: ¿qué tipo de números identificas en la lista de ingredientes? En esta lista de ingredientes observamos fracciones, acá está la fracción 2/1/2, ¿no? Y algunos números enteros que forman parte, ¿no? En total forman parte del conjunto de los números racionales. Así es. B. Organiza los números que observas según el conjunto numérico al que pertenezcan. Muy bien, aquí primero voy a colocar los números que son 1, 3 y 5 que estaban en la lista, representan a los números enteros. También hay un conjunto más amplio que es el conjunto Q, que representan a estas equivalencias 2, 1/2, 1/5. Respuesta: observamos algunos números que pertenecen al conjunto de los números enteros, ¿no? Y números racionales que están fuera del conjunto de los números enteros. Muy bien, muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.